En la apertura del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, se presentaron esquemas, es decir, instrumentos, textos de trabajo que, a decir verdad, indicaban una continuidad con el pasado, una continuidad con la tradición. Pues bien, estos esquemas fueron inmediatamente rechazados por la corriente progresista y reemplazados por otros francamente innovativos que al final prevalecieron. Y es aquí que comenzó la revolución conciliar. Algo parecido puede ocurrir con el instrumentum laboris del sínodo de la sinodalidad que comenzará en 2 semanas aquí en Roma, en el Vaticano. Queridos amigos, si están chocados con tantas cosas que están pasando en nuestra iglesia, si tal vez su fe a veces flaquea en medio a todo este caos, entonces este canal es hecho para ustedes. Queremos no solo informarles directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está sucediendo en la iglesia, sino sobre todo ayudarles a no perder la fe, sino antes bien a fortalecerla. Queremos que a pesar de todo, su amor a la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, aumente siempre más y más. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo, bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. También te invito a darle un like a este video y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Y yo empiezo hoy haciendo una pregunta. ¿Podría sucederle al instrumentum laboris de la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad lo que pasó con los textos preparativos del Concilio Vaticano II? En ese entonces, en la apertura del Concilio Vaticano II, en 1962, la corriente progresista, que era minoritaria, pero muy aguerrida, la corriente progresista se quejó que ciertos temas importantes para la Iglesia contemporánea no estaban en la agenda del concilio. Importantes, está claro, según su peculiar visión ideológica. Por este motivo, descartaron inmediatamente los esquemas preparados por las comisiones. Para muchos historiadores fue este rechazo lo que desencadenó la revolución conciliar. Incluso ahora, hoy en día, algunas voces se quejan de que el haber eliminado de la agenda del sínodo cuestiones como la posibilidad de ordenar mujeres al diaconado, incluso al sacerdocio, o la agenda LGBT, podría provocar una situación similar a la del inicio del Concilio Vaticano II. El padre Thomas Rees, jesuita americano, destituido del cargo de director de la revista América, que es la revista de los jesuitas americanos, a petición del entonces cardenal Joseph Ratzinger por sus ideas heterodoxas, afirma de haber sondeado algunos delegados al sínodo, que según él se muestran muy preocupados por esta decisión del Papa Francisco de sacar algunos temas del instrumentum laboris. En un artículo en el National Catholic Reporter, Rees menciona explícitamente a algunos participantes del sínodo, según él, descontentos con la medida del Vaticano. También afirma que a estos padres sinodales les gustaría reintroducir temas como la ordenación de las mujeres, la agenda LGBT, etc. Al final del artículo, padre Rees se pregunta, y cito entre comillas, «Aún no me queda claro si otros delegados estarán lo suficientemente molestos como para pedir una revisión de la agenda del sínodo. Los padres del Concilio Vaticano II descartaron los documentos elaborados por la Curia Vaticana
y establecieron su propia agenda. ¿Podría repetirse la historia?, se pregunta Padre Rees. Parece más una invitación que una pregunta. El sector más radicalmente progresista sostiene que quitarle la palabra a la Asamblea Sinodal sobre ciertos temas concretos que afectan a la vida contemporánea no es, dicen ellos, una operación del Espíritu Santo. Para este sector no basta que el Papa quiera concentrar todo el debate en cómo extender el método sinodal a toda la Iglesia, desde el papado hasta las parroquias. Sin embargo, queridos amigos, no debemos ver en esto una verdadera crítica a Papa Francisco. En última instancia, la protesta impaciente de estos progresistas radicales favorece el avance del proceso sinodal en un sentido progresista. Los más astutos saben muy bien que una iglesia que cuestiona su constitución jerárquico-sacramental por temor a contradecir el pensamiento igualitario dominante en el mundo moderno, acabará por ceder a otras presiones del mundo. Y así acabará cumpliendo la agenda progresista. El astuto jesuita Thomas Rees quiere una especie de combinación de discusiones ad intra con discusiones ad extra. Quiere decir, discusiones sobre la estructura de la iglesia, ad intra, y discusiones de ciertos temas, dice él, candentes del mundo contemporáneo, ad extra, como la agenda LGBT. Admite que hay que hablar de la nueva estructura sinodal de la iglesia, pero aclara, y oigan bien, mi temor, dice el padre Rees, mi temor es que simplemente centrarse en la sinodalidad reduzca el sínodo a una reunión sobre cómo hacer reuniones. Hablar solo de sinodalidad puede llevar a un nivel de abstracción teológica que no conduce a ninguna parte. La forma más eficaz de aprender la sinodalidad es hacerla sobre cuestiones concretas que la Iglesia debe afrontar. Cierro comillas. Un exponente histórico de la teología de la liberación, ya protagonista del sínodo panamazónico, se recuerdan hace en el 2017, el obispo austro-brasileño Erwin Kreutler se expresa en un tono más amargo y más impaciente. Monseñor Kreutler parece querer desempeñar el papel del eterno insatisfecho, de la persona que quiere más y más y más, que intenta implantar la bandera de las reivindicaciones lo más lejos posible. Él teme que el sínodo fracase. Él denuncia, y cito, una iglesia en que todavía es extremadamente difícil hacer valer el sacerdocio común de todos los fieles. Una iglesia que pretende aumentar aún más la brecha entre ministros y laicos. Cierro comillas. En cuanto a la ordenación de las mujeres, Monseñor Kreutler no entiende por qué el Papa retiró el tema del debate general, dice él, posponiéndolo para pasado mañana. Escribe Monseñor Erwin Kreutler, obispo en la Amazonía brasileña. Comillas. Si las mujeres han sido líderes durante décadas en la gran mayoría de las comunidades amazónicas, en las ciudades o en las florestas, dirigen el culto dominical, explican la palabra de Dios, están autorizadas para bautizar niños o asistir a matrimonios, son catequistas, son profesores de religión en las escuelas, y si es gracias a sus esfuerzos que la iglesia en la Amazonía realmente vive, ¿cómo es que la igualdad de género todavía no es aceptada en nuestra iglesia? Interesante, yo le repito, Monseñor Erwin Kreutler, obispo brasileño en la Amazonía, ¿cómo es que la igualdad de género todavía no es aceptada en nuestra iglesia? Y continúa. ¿Y por qué a las mujeres se les niega la gracia de la ordenación simplemente porque son mujeres? El argumento de que Jesús eligió solo a hombres
es decir, aquellos con cromosomas XY, ya no es válida, cierre comillas. Ya no es válida, ¿por qué? No lo dice. En resumen, según Monseñor Krotla, las mujeres deben ser ordenadas sacramentalmente ya hoy, inmediatamente. Y yo me pregunto, queridos amigos, ¿podrá el Papa Francisco gobernar las olas tormentosas que se han levantado desde la apertura de este tumultuoso proceso sinodal y que aún pueden golpear con gran fuerza en la asamblea de aquí a 2 semanas, de octubre? Sobre todo si estas olas serán, como lo serán, acompañadas de ráfagas de vientos impetuosos procedentes de los grandes medios de comunicación. No terminará el proceso sinodal con una rápida sucesión de etapas cada vez más radicales, cada vez más audaces, como en las grandes revoluciones históricas. Esto es un peligro. Recuerden cómo fue la Revolución Francesa. Comenzó con los llamados Estados Generales, muy moderada. Después comenzó a hacer algunas reformitas y después, de paso en paso, cada vez más audaz, cada vez más radical, se llegó a lo que se llamó el terror comunista, a la fase de la extrema izquierda jacobina. Puede pasar en el próximo sínodo que se abre de aquí a 2 semanas en Roma lo que pasó con la Revolución Francesa. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que caeremos en una colosal indiferencia colectiva de los fieles, que así se alejarán aún más del cuerpo místico de Cristo. Yo mismo veo, incluso en los comentarios que escriben en este canal, gente que ya está harta de todo este proceso y en vez de luchar contra este proceso, se cierra en una indiferencia total y se aleja, por lo tanto, del cuerpo místico de Cristo. Pero te preguntarás, tú que me estás escuchando, ¿hay algo que yo pueda hacer? La respuesta es sí, absolutamente sí. Como les mencioné la última vez, hemos decidido lanzar una cruzada de oraciones a la que los invito a participar. Simplemente regístrate en el enlace debajo de este vídeo, en modo totalmente gratuito. Se ofrecerá una Santa Misa celebrada aquí en Roma para todos los participantes. Así tú también te beneficiarás con las oraciones, al igual que tus seres queridos. Clica en el enlace debajo de este vídeo. Mientras tanto, ante un posible avance ruidoso de los neomodernistas, ¿será suficiente para mantener la ortodoxia el nombramiento por parte de Papa Francisco del exprefecto de la doctrina de la fe, el cardenal Gerhard Müller? ¿Será suficiente? No lo sé. En una reciente entrevista con Javier Arias de Info Vaticana, el cardenal alemán habló de, oigan bien, fuerzas heréticas en acción en el proceso sinodal y manifestó desconfianza ante todo este asunto de una nueva iglesia sinodal. Para el cardenal Müller, la sinodalidad no es una característica constitutiva de la iglesia. La iglesia se define como una santa, católica y apostólica. Son las llamadas note ecclesiae, las notas de la iglesia. Una santa, católica, apostólica. Y punto, no sinodal. El cardenal teólogo Gerhard Müller afirma, comillas, de ninguna manera la sinodalidad es un nuevo atributo de la iglesia, o incluso la palabra clave para otra nueva iglesia, oigan bien, una nueva iglesia que surge de la imaginación secularizada de los protagonistas de una religión universal unificada sin Dios, sin Cristo, sin los dogmas y los sacramentos de la fe católica. Y luego agrega, comillas, ya he explicado que o hay un sínodo de los obispos como institución de la colegialidad de todos los obispos con y debajo del romano pontífice, o será un simple simposio con participantes de todo el pueblo de Dios
para intercambiar opiniones sobre temas y desafíos urgentes, para consultar y tal vez también para hacer alguna propuesta. La sinodalidad, dice el cardenal Müller, es un término abstracto, creado artificialmente, y es un lema basado en el hecho concreto del sínodo, es decir, la Asamblea Regional o General de los Obispos Católicos, que ejercen su oficio didáctico y pastoral ante el Papa, pero que paradojalmente adquiere su encanto en la negación de la constitución jerárquico-sacramental de la Iglesia. Cierro comillas. Por lo tanto, según el cardenal Müller, existiría un sentido ortodoxo, clásico, tradicional del término sinodalidad. Pero como es usado hoy, se adquiere todo su fascinio, toda su luz moderna en la negación de la constitución jerárquico-sacramental de la Iglesia. La pregunta final es, ¿cómo pueden armonizarse en la Iglesia las posiciones del cardenal Müller con las opiniones de otros delegados sinodales como las expresadas por el padre Thomas Rees o con las aspiraciones radicales de Monseñor Erwin Kreutler? Queridos amigos, recemos a Dios para que su verdadera voz se escuche en boca de padres y participantes sinodales realmente valientes, que sepan proponer con valentía, con coraje, con fidelidad la enseñanza tradicional de la Iglesia y que no se doblen ante las modas de este mundo. Si quieres participar en la cruzada de oración de forma totalmente gratuita, clica en el enlace que está debajo de este vídeo. A todos los participantes se les ofrecerá una Santa Misa celebrada en Roma. Queridos amigos, no olviden darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas pueda recibir información actualizada sobre lo que está sucediendo en nuestra iglesia directamente desde aquí, desde Roma. Y nosotros nos vemos la semana que viene, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. La próxima semana comentaré las declaraciones de Papa Francisco sobre la cuestión de que todas las religiones llevan a Dios. ¿Es verdad o no? Hasta la próxima semana. Arrivederci.